Buenos días, iglesia, que Dios me los bendiga a todos ustedes que están sintonizando en el día de hoy. Mi nombre es Samuel, bienvenido a la Iglesia del Nazareno Esperanza Viva. Hoy continuamos nuestra serie Preguntas Incómodas. Es una serie que se enfoca en preguntas controversiales que nos incomodan, especialmente preguntas que se nos hacen a nosotros como cristianos. Entonces, nuestro deseo es contestar estas preguntas con respuestas bíblicas para nosotros tener una base y poder compartirla con los demás de una manera que honra a Dios y de una manera que bendice y edifica a las personas a quienes les estamos respondiendo. Hoy contestaremos la pregunta, ¿es todo matrimonio aceptable delante de Dios? Quizás al mirar y al leer la pregunta, escuchar la pregunta, la respuesta quizás sea obvia, pero en realidad hay tres razones específicas, por qué estamos nosotros tratando con esa pregunta, ¿por qué vamos a dirigirnos a contestar esta pregunta? La primera razón es porque hay un crecimiento, hay un aumento en la aceptación y la práctica de matrimonios del mismo género o del mismo sexo. La segunda es esta: algunas iglesias han aceptado la práctica y otras han sido totalmente divididas por ella. Y la tercera pregunta llega siendo esta: cristianos no siempre han respondido adecuadamente a este asunto. Como cristianos estamos conscientes que no siempre aquellos que llevamos el nombre de Jesucristo no hemos respondido adecuadamente a personas que quizás estén en una relación con el mismo género. Entonces mi deseo y el deseo de nuestra iglesia es responder a esta pregunta haciendo hincapié lo que dice la Biblia de una manera que honra a Dios, y edifica a los demás. Incluso hoy les voy a pedir que mantengan sus comentarios breves en la red, que limiten sus comentarios y sus opiniones en la red de Facebook, y tomen la oportunidad de escuchar y de reflexionar antes de opinar. También les voy a pedir que escuchen el mensaje entero para que mantengan las palabras que voy a decir, los comentarios que voy a hacer, los mantengan en contexto. Entonces, hoy quiero enfocar nuestra atención en tres realidades bíblicas, hacer algunas observaciones, unas implicaciones, derivar algunas implicaciones basadas en las Escrituras y concluir con unos comentarios al final. Entonces, la primera realidad bíblica que quiero compartir es el diseño de Dios para el matrimonio. Es lo primero, el diseño de Dios para el matrimonio. Dios, escúchenme bien, Dios no es neutral en este asunto y tampoco la Biblia está callada o silencia en este tema. Las Escrituras nos dicen y nos enseñan y declaran que Dios creó al hombre y a la mujer, y fue Dios quien estableció los géneros y estableció la relación matrimonial. Esto no fue por chance, esto no fue por accidente, esto no fue tampoco un producto de nuestra sociedad o una evolución de nuestra sociedad, esto fue por diseño de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 27, vemos las palabras de Dios. Fíjense en lo que dice aquí: y Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer
los creó. Y en el segundo capítulo de Génesis, versículo 18, versículo 21 al 22 y versículo 24, leemos las siguientes palabras. Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6, Jesús enseñando y respondiendo a las preguntas del público que le habían hecho, responde de la siguiente manera: ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahora, basado en estos pasajes, entendemos y concluimos que Dios hizo al ser humano en su imagen. Lo hizo en su imagen. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y en otras palabras, lo hizo justo. Lo hizo santo delante de Él. Los hizo con la habilidad de razonar, de entender, de crear, de ser productivos. Los hizo con la habilidad de relacionarse espiritualmente y hacer una conexión profunda e íntima con Dios el Creador. Ser hecho a la imagen de Dios es lo que nos hace a nosotros, a ti y a mí, distintivamente humano, distinto al resto de toda la creación. Aún más importante, ser hecho a la imagen de Dios es lo que refleja a Dios en mí y en ti. Es lo que refleja a Dios en la manera que tú y yo vivimos y nos relacionamos. Eso es ser hecho en la imagen de Dios. Dios también los hizo diferente, el uno a el otro. Los hizo hombre y mujer. Hizo al hombre masculino, hizo a la mujer femenina, distintos físicamente y biológicamente. También las Escrituras nos dice que Dios los hizo para estar en una relación el uno con el otro. Es lo que nos dice la palabra. Los hizo para entrar en relación el uno con el otro. No solo para estar en una relación con Él, pero para tener una relación también con el uno el otro. Es decir, el hombre y la mujer. Un hombre deja a su familia y lo mismo la mujer para unirse, estar juntos y disfrutar de una relación y establecer una familia. Los hizo para relacionarse no solo espiritualmente, emocionalmente, pero también físicamente. Ahora, a la pregunta, ¿es todo matrimonio aceptable delante de Dios? Sin equivocación, las Escrituras y Jesús nos enseñan que el diseño matrimonial es exclusivo para un hombre y para una mujer. Nos enseña que nuestra identidad como hombre y mujer fue diseñada por Dios, totalmente hombre, totalmente mujer.
fue diseñada por Dios. No es producto de nuestra sociedad, no es evolución de nuestra sociedad. Esto es diseño de Dios. No es algo que tenemos la libertad de cambiar porque los tiempos cambian o porque estamos en una diferente era, o es una novedad o una moda nueva. No tenemos ese derecho. Dios diseñó el hombre, la mujer, y el matrimonio fue diseñado para que un hombre y una mujer lo disfruten exclusivamente. Fue diseño de Dios. La segunda realidad es esta, la realidad del pecado. El pecado en nuestras vidas es real, no es teoría, es real en nuestras vidas. El pecado distorsiona todo lo bueno que Dios ha hecho y Dios ha creado y diseñado. Eso es lo que hace el pecado, distorsiona todo lo bueno que Dios ha hecho y diseñado. Aunque el pecado no destruye la imagen de Dios en el ser humano, no lo destruye en ti, no lo destruye en mí, a pesar de que hay pecado y existe el pecado sí daña la imagen de Dios, sí desfigura la imagen de Dios y sí distorsiona la imagen de Dios en nosotros. La distorsiona al punto que no es conocible o reconocible en nosotros. Eso es lo que hace el pecado. En otras palabras, no reflejamos por el pecado que existe en nosotros, no reflejamos en nosotros la imagen de Dios por la manera que pensamos, la manera que hablamos, la manera que nos conducimos o nos comportamos. En vez de reflejar a Dios y en carácter y en conducta, lo que hace el pecado es que nos impide reflejar a Dios. En vez, lo que hacemos es que reflejamos nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestros bajos deseos y pasiones. Eso es lo que se refleja cuando el pecado está en plena operación en nuestras vidas. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice lo siguiente: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y fíjense lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, menciono estos pasajes porque tenemos la tendencia de elevar o hacer que un pecado sea más peor o más grave que otro pecado. En especial cuando se trata de personas que declaran que son homosexual o son lesbianas o tienen una tendencia o una atracción hacia el mismo género o hacia el mismo sexo. Entonces, noten que este pasaje en las Escrituras dicen que todos hemos pecado, que nos quedamos cortos de la gloria de Dios, que nos quedamos corto al estándar de Dios, que nos quedamos corto a la imagen de Dios, al diseño de Dios para nuestras vidas.
Todos nos quedamos cortos de representar y reflejar a Dios adecuadamente. Y si se dan cuenta, en este pasaje Pablo nos da una lista de pecados, y entre los pecados sexuales se encuentran los ladrones, los borrachos, los ávaros, los calumniadores, y por ahí va la lista. Incluso en Gálatas capítulo 5, versículo 19, Pablo también hablándole a la iglesia, a los cristianos en Gálatas en ese entonces, también les habla del mismo tema, y en hablar de Dios, él les dice, oigan, hay actos en ustedes que se quedan cortos de la presencia de Dios. Y aquí en esa lista Él les añade y les dice, hay brujerías, hay celos, hay idolatría, hay envidia, hay arrebatos de iras y otras cosas más. Y Él dice, y no solo estas cosas y otras cosas más, si las practican y cosas similares a estas, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es este. El punto es que todo pecado distorsiona la imagen de Dios en el ser humano. Todo pecado. En vez de reflejar a Dios y el carácter de Dios, en vez de reflejar a Dios en carácter y en conducta, el pecado hace que reflejemos nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestras bajas pasiones. Entonces todos hemos pecado, pero Dios nos extiende su gracia, a través de Jesús. Noten las siguientes observaciones de este pasaje, de estos pasajes que acabo de leer. Primero es esto, los pecados sexuales estaban presentes en tiempos pasados como otros pecados. O sea, no es exclusivo de nuestros tiempos. Los pecados sexuales no son exclusivos de nuestros días. Estos estaban presentes en ese entonces y se trató con estos asuntos también. No hay un pecado elevado sobre el otro. Aquí la lista no eleva un pecado sobre otro pecado. No lo hace más peor o más grande que otro pecado. Esto no significa que un pecado no puede tener un impacto mayor sobre la vida cotidiana de una persona, que puede impactar emocionalmente más profundo que otro. Por supuesto, entendemos esta realidad. Al final, el resultado es igual, distorsiona la imagen de Dios y nos separa de Dios. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Es una distorsión de lo bueno que Dios ha hecho. Y aquí dice que también el Evangelio produjo cambio. Eso es lo que ocurrió. Cambia las aspiraciones bajas y básicas, pecaminosas del corazón humano. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Trae una profunda transformación a nuestras vidas. El pasaje dice que esto es lo que eran antes de conocer a Jesús y ser lavados y ser santificados por el Espíritu Santo de Dios. Hubo una transformación de vivir y practicar lo que hacían antes a lo que Dios trajo, la novedad de lo que Dios trajo a sus vidas. Hubo un cambio de estilo de vida. Eso es lo que trae el Evangelio. Entonces, tanto el que era iracundo, tanto el que era adúltero, avaro, envidioso, como el que era homosexual y fornicario, fueron liberados de su pecado. Entonces, la realidad es que todos hemos pecado y necesitamos el perdón y la transformación de Dios. Es la realidad. La tercera realidad que quiero mencionar es nuestra respuesta cristiana. ¿Cuál es nuestra respuesta cristiana
¿Cómo es que respondemos a personas que tienen una atracción al mismo género? O que son homosexuales, son lesbianas. La respuesta cristiana siempre va a ser: respondemos con amabilidad, respondemos con amor, respondemos con compasión, con bondad y con buena voluntad hacia el prójimo. Sin duda hay algunos que se incomodan con este tema. Y probable nos incomodamos porque tenemos un amigo o un pariente o un hijo o un hermano, tenemos un familiar que quizás ha declarado ser homosexual o ha declarado ser lesbiana o ha declarado decir que tiene atracción hacia el mismo género. Y el tema nos incomoda porque no sabemos cómo la gente va a responder a esa declaración. No sabemos cómo la iglesia, cómo los cristianos van a percibir nuestras vidas o sus vidas y cómo van a responder. Hay otros que quizás estén sintonizando en el día de hoy que tienen una atracción hacia el género opuesto o han declarado en sí decir que son homosexual, que esa es su preferencia o que son lesbianas. Entonces están preocupados por lo que quizás yo voy a decir en el día de hoy al respecto. Eso es lo que sí les puedo decir. Reconozco que personas que han declarado ser homosexual o lesbianos o que han declarado tener una atracción hacia el género, hacia el mismo género, han sido maltratados, han sido excluidos, han sido descartados o excluidos por personas que dicen ser cristianos. Y eso me trae tristeza al corazón. Porque algunos han sido el objeto de insultos, han sido el objeto de palabras degradantes o humillaciones a mano de personas que dicen que son cristianos. Han recibido trato que no representan y no son representativos de Dios, ni digno de ser del comportamiento de un verdadero cristiano. Y eso me trae tristeza a mí y también al corazón de Dios. Y lamento que las personas han sido tratadas de esta manera. No es la manera que un cristiano debe tratar a una persona que ha declarado ser homosexual, lesbiana o tener una atracción hacia el mismo género. Nunca deberíamos de responder de esa manera. Fíjense lo que Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces aquí la Biblia nos dice en este pasaje que Dios amó al mundo. Es lo que nos dice: Dios amó al mundo. Es decir, a toda persona sin excepción. Dios amó a toda persona sin excepción. Tu color, tu raza, tu pecado no impide que Dios te extienda su amor. No lo impide. A través de Jesús tenemos la oportunidad de conocer el amor transformador de Dios sobre nuestras vidas, sea quien sea
Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Además, Dios nos da a su Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos por medio de Él, para proveernos libertad, la libertad que necesitamos del pecado y restaurar el diseño original de Dios en cada uno de nosotros. Es el deseo de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, Jesús nos dice estas palabras. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ámalo de esta manera. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y después dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu ser, con todo lo que tú eres, con toda tu energía, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, con toda tu emoción. Ama a Dios. Asegúrate que tu amor con Dios sea genuino, sea completo, no sea a medias, que sea completo. Y también dice, el segundo mandamiento es similar al primero, es semejante a este. Ama al prójimo como a ti mismo. Probable tú no sepas esto, que el primer mandamiento que Jesús declara resume los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo, resume los 6 que restan. Los primeros 4 se tratan de mi relación, tu relación, la relación del ser humano con Dios. Y los 6 que restan se tratan de la relación que debemos de tener con el prójimo, con nuestro semejante. Entonces, es lo que nos dice aquí. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 30. Dice lo siguiente. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es interesante cómo el apóstol Juan lo dice de otra manera. Él toma el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y ama al prójimo como a ti mismo. Él toma este mandamiento y lo dice de esta manera. Él dice, oye, si alguien afirma, si alguien alega, si alguien declara que ama a Dios, pero odia a su hermano, si odia al prójimo, odia a su semejante, es un mentiroso. ¿Cómo vas a amar a Dios quien no puedes ver y al prójimo que está al frente tuyo? Entonces, él lo pone de esta manera. Si uno afirma esto, el punto del pasaje entonces llega siendo nos da al entender que cuando el amor de Dios está en nosotros, está en nuestros corazones, nos conmueve amar al prójimo porque reconocemos su valor como ser humano. Y así es que debemos tratar a las personas que son diferentes. Estos pasajes tienen ciertas implicaciones para la iglesia, para cada persona que es cristiana. Fíjense, la primera implicación es esa: expresamos el amor de Dios a cada persona. Entonces, esa es la respuesta. Expresamos el amor de Dios a cada persona. Dios no pone condiciones a quién va a amar. Dios no pone condiciones a quién Él va a amar. Amó al mundo, nos dice. Nos dio a Jesús no para condenarnos, sino para salvarnos, para mostrarnos el amor y la gracia de Dios. Y como cristianos, nosotros no tenemos el derecho de descalificar o excluir o discriminar con los demás. Contra los demás. No tenemos ese derecho. No tenemos el derecho de insultar o degradar o humillar a cualquier otra persona.
Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que Cristo murió mientras todavía nosotros éramos pecadores. Incluso el pasaje empieza de esta manera. Dios mostró su amor por nosotros en cuanto aún todavía éramos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces Jesús espera que amemos a los demás como Él nos amó. Que expresemos gracias, la misma gracia que Él nos ha extendido a nosotros. Entonces, así que como una iglesia colectiva y como cristianos individualmente, nosotros respondemos con amor, con respeto, con buena voluntad hacia los demás. Ahora, quiero concluir con estas palabras, con las siguientes palabras a todos nosotros que estamos sintonizando en el día de hoy y en especial a aquellos individuos que quizás tengan una atracción hacia el mismo género, hacia el mismo sexo. Lo primero que quiero que sepas es esto: le importas a Dios sobre todas las cosas. Le importas a Dios sobre todas las cosas. Tú eres creación de Dios y Él ha ido al extremo para mostrarte su amor, para mostrar su amor hacia ti. Él ha ido al extremo. Tu pecado, mi pecado, no impide que Dios se acerque a nosotros. Incluso es la mera razón por la cual Jesús vino a este mundo. Entonces, le importas a Dios sobre todas las cosas. Segundo, somos una iglesia donde nadie es perfecto y todos somos bienvenidos. Una iglesia donde nadie es perfecto y todos somos bienvenidos. Reconocemos nuestra imperfección y nuestra necesidad de Dios. Aquí no hay nadie perfecto. Tú no eres perfecto. Solo pregúntale a tu compañero de trabajo, solo pregúntale a tus padres, solo pregúntale a tu hermano o a tu hermana. Solo tienes que preguntarle a otra persona que no seas tú y te van a dejar saber: hey, careces. Te quedas corto, no eres perfecto, no soy perfecto, tú no eres perfecto, pero somos bienvenidos en la iglesia, somos bienvenidos y necesitamos la gracia de Dios. Entonces, cuando nos congregamos con este entendimiento, buscando rendir nuestras vidas y ser transformados por la gracia de Dios y el poder y ser empoderado por el Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad y el diseño de Dios. Ese es nuestro deseo, Y tercero, me importas a mí y a nuestra iglesia. Me importas a mí y a nuestra iglesia. Valoramos tu vida. Uno de nuestros valores que llevamos a cabo como un liderazgo en nuestra iglesia es que las personas son significativas, tienen valor y son importantes, no solo para Dios, pero para nosotros también. Tú tienes una historia, tú tienes un trasfondo y reconocemos que eres una persona con sentimientos, con deseos, con metas, con sueños, con dolores, con heridas. Reconocemos esto. Entonces, esto le importa a Dios y nos importa a nosotros. Entonces, iglesia, a la respuesta: ¿es todo matrimonio aceptable delante de Dios? Las Escrituras nos dicen sin equivocación que Dios diseñó el matrimonio
para ser disfrutado. Dios diseñó la relación sexual. Dios diseñó el género masculino y femenino. Y el matrimonio se estableció para que el hombre y la mujer disfruten de una intimidad íntima, profunda, sexual, el uno con el otro. ¿Qué tal si oramos? Padre, en este día te damos gracias por tu palabra y la dirección que tú nos das. Y te pido, mi Dios, que en el día de hoy nosotros lleguemos a entender como cristianos, como iglesia colectiva, como cristianos individualmente, representativos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios que nos ha salvado. Que nosotros también hemos cometido pecados. No tenemos las manos limpias o corazones puros que pueden pararse delante de ti y decir, yo soy digno de tu amor y de tu aceptación. No, necesitamos tu gracia. Y Señor, también por aquellos que han declarado, han cometido pecados sexuales o han declarado ser homosexual o lesbianas o tener una inclinación hacia el mismo género o una atracción hacia el mismo género. Señor, todos estamos necesitados de tu gracia. Te pido, Señor, que como iglesia nosotros lleguemos a compartir tu gracia, tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu aceptación hacia aquellos que han declarado estas cosas. Ayúdanos a entender que no tenemos ningún derecho de aislar o descartar o excluir o maltratar o humillar a personas que tienen una preferencia sexual diferente. Entendemos lo que dice tu palabra. No descartamos nuestras convicciones. Estamos firmes, Señor, en la palabra, pero también estamos firmes en demostrar la gracia y el amor de Dios a todos aquellos que son necesitados. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Hola, mi nombre es Samuel. Gracias por ver nuestro canal Esperanza Viva en Harrisonburg. Si estás en el área, te invitamos a que nos visites. Abajo en la pantalla vas a encontrar nuestra dirección, nuestro teléfono y nuestro correo electrónico. Suscríbete a nuestro canal para recibir más videos como este y síguenos por las redes sociales. Te aseguro que siempre vas a encontrar una palabra de aliento y de esperanza. Que Dios te bendiga. Siempre, siempre serás bienvenido.